Sí, muy bien, muchas gracias. Es, es para nosotros, casi no sé si lo he copiado muy bien la pregunta, porque estamos con el audio un poco bajo, creo que no se lo está escuchando muy bien, pero de alguna otra manera entendemos cuáles son las experiencias de trabajo que nosotros venimos realizando desde la Academia Mayor de la Lengua Quechua con sede central en Cusco, Perú. Eh, para nosotros, quizá es una tarea bastante ardua de poder luchar primero, ¿no? En este proceso de revitalización de la lengua quechua, que es la lengua mayoritaria, ¿no? Hablada en su mayoría por un 13.9% de peruanos, ¿no? El quechua. Y de alguna otra manera, eso ha hecho de que los trabajos que se venían realizando dentro de este proceso de revitalización ha hecho de que niños y jóvenes en estos tiempos vayan también concientizando, ¿no? De que conocer su realidad, conocer la raíz ancestral, ha hecho de que en estos tiempos crezca el número de quechohablantes. Quizá ahora niños y jóvenes de estos tiempos ya han perdido ese prejuicio negativo de decir de que el quechua es inferior a los que hablan el español o a los que hablan el inglés o a los que hablan otro idioma del mundo, ¿no? Entonces, eso se ha vivido hasta este momento, ¿no? Y entonces eso era una preocupación frecuente y creo que era un hito que marcaba en esos tiempos la etapa oscura del quechua, principalmente de la cultura. Y en ese sentido, pues estos trabajos que se han realizado, ya sean concursos, ya sean otros eventos culturales a través de instituciones privadas, instituciones públicas y también las municipalidades, ha hecho de que el quechua pues cada vez más recobre, ¿no? Lo que el sitial que le corresponde. Y a esto en su momento nosotros lo hemos denominado una justicia histórica para el quechua. Entendemos ahora, nosotros en el Perú, también en donde se habla el quechua, ahora presenta muchas oportunidades, lo que antes no representaba el quechua. Antes representaba sinónimo de inferioridad, como manifestaba. ¿Por qué? Porque los que hablan quechua, ¿no? Lógicamente nunca van a tener, ¿no?, las oportunidades de desarrollo, ya sea en el trabajo, en el estudio o en cualquier otro, otro campo dentro de la ciudad, porque ya estaban destinados a ser pobres. Y también esto marcaba otra etapa oscura en los niños y jóvenes, porque los papás no querían ya que los hijos aprendan el quechua. Entonces preferían los padres que sus hijos aprendan otros idiomas del mundo, que sí verdaderamente les va a considerar y que ellos ya no van a sufrir como sus padres. Y eso era lamentable y muy preocupante en nuestras regiones. Y justamente a través de eso, pues el Estado, las municipalidades, la academia, han hecho diversos trabajos que han tratado de poder impulsar, ¿no?, este trabajo de revitalización de la lengua. En ese sentido, por ejemplo, en Perú tenemos 48 lenguas originarias, ¿no?, de las cuales son 44 amazónicas y 4 andinas, ¿no? Y dentro de ellas la más hablada es el quechua. Y posteriormente, pues, por ejemplo, en nuestra región del Cusco, ¿no?, en la cuna de la emancipación del quechua, ¿no?, tenemos 8 lenguas originarias, ¿no? La, la andina es el quechua, la más hablada, y las siete lenguas amazónicas. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, el Matsigenga, tenemos el Ashaninka, tenemos el Nahua, tenemos el Nanti, el Jine, el Caquinte y el Jarambu Huachipeiri, ¿no? Entonces, estas lenguas
así como tiene la región de Cusco, tienen todas las regiones del Perú. En el Perú tenemos, por ejemplo, algunas variantes lingüísticas que también, ¿no?, identifican y expresan, ¿no?, la identidad y la cultura viva de los pueblos, ¿no? Tenemos la variedad del Cosco Collao, tenemos la variedad del quechua Huanca, tenemos la variedad del quechua Huanca, tenemos la variedad del quechua Cañaris, Huaylas, etcétera. Y estas variedades, pues prácticamente expresan, ¿no?, la riqueza de la identidad, ¿no?, y la costumbre de los pueblos. Por eso nosotros en algún momento habíamos resumido, porque las lenguas son el alma pura de las culturas existentes en este momento. Y es por eso, creo que la tarea que hemos asumido para defender nuestra lengua, para poder revitalizar nuestra lengua, pues es una tarea muy titánica, en vista de que para la cultura, principalmente para hacer proyectos de inversión en materiales didácticos o pedagógicos, nunca se han asignado ningún presupuesto, ni de gobiernos locales, ni de gobiernos centrales, y eso ha hecho de que verdaderamente muchas veces, ¿no?, no se haya hecho quizá de repente este tipo de trabajos que al día de hoy, en pleno siglo XXI, en el bicentenario del Perú, por ejemplo, ya deberíamos tener bastante avanzado. Pero lamentablemente todavía estamos en algunos temas, ¿no?, entrampados, quizá de repente por no entender una política cultural que imparte el Estado, con miras a oprimir a las otras lenguas o variantes lingüísticas del quechua que no son funcionales. Pero estamos ahí, y es el trabajo que realiza también la Academia Mayor de la Lengua Quechua, en donde en Cusco, por ejemplo, hemos hecho aprobar una ordenanza regional, ¿no?, el 115, y esa ordenanza regional tiene carácter de ley dentro de nuestra región, ¿no?, donde se obliga, ¿no?, la enseñanza del idioma quechua en los niveles de inicial, primaria, secundaria, institutos superiores no universitarios y con alcance a las universidades. Y eso también ha hecho de que nuestros niños y jóvenes un poco más presten el interés a nuestra cultura. Y así vamos sumando con algunos trabajos más que se vienen realizando para que la cultura en sí, pues, no muera, ¿no? Porque sabemos muy bien y hay que ser bien claros, ¿no? El proceso de la globalización, el neoliberalismo y el capitalismo hacen de que muchas veces las culturas desaparezcan. Pero en estos tiempos, ya que el quechua presenta ahora oportunidad de trabajo y oportunidad de estudio, prácticamente está nuevamente creciendo y devolviéndole la historia a nuestros pueblos. En este caso, don Fernando, eh, porque bueno, cuando yo estuve allá, lo que yo veía era eh, que en el fondo la academia era como la que resguardaba y promovía la lengua dentro de la región y en otros lugares más, porque además están las filiales también de la academia, lo cual es muy enriquecedor porque finalmente lo lleva, lo expande a muchos otros países, otras regiones también de Perú. ¿Cómo ha sido en este caso el trabajo que ustedes han sostenido tanto con el Ministerio de Educación como con otras entidades? Porque usted mencionaba de que no hay un presupuesto asignado para el quechua, en este caso, por ejemplo, para el material. ¿Cómo ha sido con ustedes eh, esta promoción o, por ejemplo, la elaboración de textos para los niños y las niñas en los colegios o para algún material? ¿Ha habido alguna colaboración o hasta el momento no ha existido? Bueno, y creo que frente a esto, nosotros, como indicaba en antes, como Academia Mayor de la Lengua Quechua, con sede central en Cusco, Perú, creada por una ley 25260, no hemos tenido ningún presupuesto asignado por parte del Estado, pero sí hemos tratado de poder implementar nuestra institución, ¿no?, con recursos generados, con recursos propios generados, y que eso ha permitido quizá de repente hacer los trabajos que hasta el momento es de conocimiento o de público conocimiento. Por ejemplo, el tema de la edición del diccionario quechua,
la edición de gramáticas en la lengua quechua, la publicación de antología quechua, la publicación de plan lector, ¿no? En quechua para el nivel primaria y también para secundaria, en, eh, en, eh, en quechua español, y esos yo creo que han hecho que el quechua pues prácticamente tenga esta valía necesaria en la región. Y a su vez también creo que nosotros hemos tratado de poder hacer algunas coordinaciones, convenios con otras instituciones que nos han permitido inclusive masificar, ¿no?, el tema del curso de capacitación gratuito en quechua, no solamente para maestros, sino para los diferentes profesionales en nuestra región. Y eso ha hecho de que nosotros podamos generar algunos recursos y esos recursos destinar a estos trabajos que tiene la academia como fines y objetivos, ¿no? Y entonces también se han sumado a esto varias autoridades como alcaldes, etcétera, para poder inclusive volver a reeditar el diccionario y también repartir en forma gratuita a la sociedad, a las instituciones educativas. Yo sé que falta mucho hacer por el quechua, y lamentablemente podemos decir es el tema delicado para poder nosotros realizar cualquier otro tipo de trabajo de gran envergadura, es el tema presupuestal. Sé que con el Ministerio de Educación no hemos entrado hasta ahora en un acuerdo en el proceso de normalización de la lengua, porque como manifestaba en antes, el quechua tiene diversas variantes lingüísticas en el Perú, ¿no? Y estas diversas variantes lingüísticas del Perú han hecho de que, bueno, cada pueblo tenga una propia estructura sobre su escritura, sobre su identidad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es de que el Ministerio de Educación, en el proceso de normalización de la lengua, ¿no?, ha sacado una resolución 1218 en el año 85, ¿no?, con una sola variante para todo el país, o sea, para las 8 variantes lingüísticas, y lo cual no es funcional para muchas otras regiones, como por ejemplo para el Cusco. En el Cusco no solamente la pelea es por el tema de las vocales, si es con 3 o con 5, sino también es con algunas grafías que prácticamente no están, ¿no?, en el uso de nuestra variante. Por ejemplo, nosotros decimos en Cusco caxianchis, ¿no es cierto? Porque utilizamos el sha, caxianchis, y también el chis final, ¿no es cierto? Pero en el tema del ministerio viene, ¿no?, ellos no utilizan la sha, sino utilizan el echka, entonces, y utilizan el chik, ¿no? Entonces dicen cachcanchic, ¿no? Cascanchic, no dicen caxianchis, Como en ¿no? Ayacucho. Entonces, variedad chanca, ¿no? Entonces, y eso pues prácticamente causa un rechazo en la sociedad, no solamente en la juventud estudiantil o la niñez estudiantil, sino también en los maestros, en los que imparten educación, o también en aquellos que imparten justicia, porque se les dice, porque nosotros entendemos muchas palabras, digamos, en Cusco, para nosotros gallo es canca, ¿no es cierto? Canca. Y para Ayacucho, para la variante que imparte el Ministerio de Educación, yo creo que Ayacucho también tiene su dulzura, tiene su propia semántica de su quechua, y eso hay que respetarlo, ¿no? Entonces, para el Ministerio de Educación, a Cusco los libros vienen indicando Utulu. ¿Y qué es Utulu? Utulu es gallo para nuestros hermanos de allá y para el Ministerio de Educación. Pero nosotros siempre hemos conocido la macroregión sur del país al gallo como canca y nunca como Utulu. Y eso es, y eso prácticamente pues causa una, no indignación, sino una incomprensión en los maestros, ¿no? Y en público en general, y porque los mismos padres no pueden enseñar a los hijos y dicen que es Utulu, ¿no? Pero lo primero que debería de hacer el Ministerio de Educación es justamente implementar o producir un diccionario de sinónimos, ¿no?, para todo el país, y decir, ¿no?,
Gallo en Ayacucho, Otulo, en Cusco, Anca, en tal sector, tal. Entonces yo creo que con ese instrumento, ¿no es cierto?, ya podemos de alguna u otra manera guiarnos. Y además de eso, siempre nosotros, pues aquí en el Cusco, vamos a utilizar el sha y vamos a utilizar siempre el chis, ¿no? Y eso es la naturaleza de la característica del quechua del Cusco. Así Primero, es. ¿no? Y si nosotros vamos inclusive profundizando un poco más el tema de la lingüística, ¿no? Hay un principio fundamental para la normalización de las lenguas. Este principio dice que hay que, ¿no? Si quieres normalizar una lengua en una región o en un estado, hay que verificar la variante más hablada, ¿ve? Ujú. Eso es un principio. Entonces, la variante más hablada del quechua en el país es pues el Cosco Collao, y que lo hablan varias regiones de la macrorregión sur del país. Y no solamente esta variante, sino también lo habla Bolivia, lo habla Chile, ¿no? Lo habla la Argentina. Entonces, tenemos varios países inclusive que hablan esta variante. Entonces, lo importante sería de que en estas variantes se haga este respeto, ¿no? A estas variantes lingüísticas, lo cual quizá de repente no se ha podido impartir desde el Ministerio de Educación y es por eso que hay este conflicto, ¿no? Este conflicto no de intereses políticos ni económicos, sino ahora nosotros siempre hemos tenido este principio de luchar culturalmente, lingüísticamente, para defender la riqueza de las variantes lingüísticas. Pero lamentablemente en estos tiempos, ahora, hoy, en pleno bicentenario del Perú, prácticamente el quechua se ha convertido en un tema político y económico. Eso es lamentable, porque de todas maneras, todos los proyectos que se gestan dentro del Ministerio de Educación o Ministerio de Cultura están perfectamente elaboradas, pero ninguna de estas llegan como beneficiarios a nuestros hermanos legítimos usuarios del idioma, quienes son inclusive los mejores investigadores, los mejores lingüistas, los que conviven con el quechua todos los días de su vida. Eso es lamentable y es por eso que quizá de repente hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI y en el bicentenario del Perú, seguimos peleando por estos intereses. Pero lamentablemente sé que nosotros como academia no podemos hacer mucho frente a esta política opresora porque ellos tienen la sartén por el mango, tienen la economía, ¿no? Tienen el poder político y lamentablemente creo que en este mundo globalizado, ¿no? Siempre la tendencia, la idea es desaparecer y que los pueblos que tengan una sola cultura para ser dominados muy fácilmente. Sí, Realmente, ¿no? muchas gracias. No, Profesora Limpio, ¿quiere decir algo? no, Fernando, quiero hacer una pregunta. Cuando mencionó el diccionario de la lengua quechua, que la revisión, esa nueva revisión ya viene con, digamos, con palabras nuevas, han agregado, o es el mismo diccionario del año 95 que yo también tengo. Sí, efectivamente, nosotros ya hemos hecho algunas modificaciones a las nuevas ediciones del diccionario. Ya, Ahora, como política de nuestro nuevo gobierno que estamos asumiendo en la academia desde el 2021, desde enero 2021, pues prácticamente estamos tratando de alguna otra manera sacar algunos recursos para ya publicar la nueva edición del diccionario, con todas las correcciones, ¿no? Que quizá con el tiempo hayan venido construyéndose, porque de todas claro, maneras ninguna lengua es estática, siempre constantemente está evolucionando. así Entonces, es, y eso pasa con el mismo español, entonces, o así es, castellano. Entonces, en el quechua que estamos en este proceso de construcción, siempre vamos a tener estas variaciones, pero no en su integridad, sino ya pues quizá de repente algunas grafías que en ese tiempo no se utilizaban, ahora se están incorporando, o también algunas palabras nuevas que faltaban insertar en el diccionario, lo estamos insertando. Y eso es un trabajo bastante, quizá de repente, loable porque solamente estamos
tocando el corazón, el conocimiento, el aporte de los miembros y de algunos historiadores y antropólogos que conocen un poco más de la historia y de la toponimia de algunas palabras para poder enriquecer mejor nuestro diccionario. Porque pagarles un estipendio o un sueldo, para eso no contamos con el presupuesto. Ya. Por eso quizá de repente nuestro trabajo demora un poco, pero yo creo que para los meses de junio o agosto ya vamos a tener la nueva edición del diccionario, ¿no? De la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que claro que sí, va a ser difundido no solamente en Latinoamérica, sino a nivel del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, vamos a estar sumamente atentos porque queremos también esa nueva edición. Y, y bueno, yo creo que todo este trabajo que ustedes están haciendo no solamente sucede en Cusco, también en Chile. Bueno, acá el Ministerio de Educación ha tomado en los textos el trivocalismo, y de las 5 regiones donde hay hablantes, donde hay quechuas, eh, una de ellas se ha reconocido trivocálica y las otras 4 pentavocálicas. Entonces también es un trabajo grande eh, el poder reconocerse, trabajar y seguir promoviendo. En ese sentido nosotros lo entendemos muy bien porque también estamos en ese trabajo de que se promueva. Y efectivamente, dentro de eso quisiéramos que nos comentara de la convención que se llevó a cabo el 10 de julio del 2019, la primera convención por la defensa del idioma quechua pentavocal. Quisiera que nos comentara brevemente sobre esta convención que se llevó, ya algo muy puntual, sobre el quechua pentavocálico. Sí, efectivamente, creo que frente a esta arremetida del Ministerio de Educación de querer imponer una variante del quechua que no es nuestra, se ha generado pues este conflicto y por el cual pues las autoridades, ¿no? Inclusive encabezado por el alcalde provincial del Cusco y también por la representación del gobierno regional, han hecho de que, bueno, se haga algunos pronunciamientos en donde el Ministerio de Educación considere, ¿no? Considere las grafías, ¿no? Las grafías que faltan en esa RM 1218 del año 85, incorporar las grafías que faltan. Quizá de repente el tema también es el tema pentavocal o trivocal, pero yo creo que eso no es la esencia de la discusión. O sea, no es, yo no encuentro ningún problema en el uso de la E, de la O, ¿no? Yo creo que así como en Chile, ¿no? Como ustedes dicen, ¿no? 3 se han declarado o 4 pentavocálicos, los demás trivocálicos, es de acuerdo a la característica de las regiones, ¿no? Entonces, en el quechua del Cusco es más aspirada, es glotal, ¿no es cierto? Son posvelares. Y a causa de estos posvelares que nosotros tenemos, pues lógicamente se va a generar la incorporación de la E y de la O, ¿no? Y así como hemos conocido inclusive nuestras toponimias, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho de que verdaderamente, pues, el Ministerio de Educación, de alguna u otra manera, pues, hemos tenido algunas mesas técnicas en donde ya hemos tratado de abordar estos temas, pero es lamentable, ¿no? No es quejarse, sino no se consideran, ¿no? En el proceso de esta normalización, estos acuerdos. Ese es el gran problema. Entonces, en vano quedan, o sea, se quedan ahí en el oscuro las mesas técnicas, los acuerdos finales, y eso es lamentable. Inclusive, si nosotros quisiéramos aplicar legalmente el tema de la resolución 1218 del año 85, pues prácticamente estaría derogada, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley 25260 se crea en el año 1990 y en su última disposición dice deróguese toda normativa que contravenga contra esta ley, contra esta norma. Pero nosotros no queremos llegar a los aspectos legales. Queremos solamente el respeto a nuestras culturas, a nuestras costumbres y principalmente a nuestra lengua. Y queremos expresar y escribir nuestra lengua, quizá como aquello que hemos aprendido por más de 500 años de invasión que hemos sufrido. Porque el trivocalismo en el Perú o la política normativa del Ministerio de Educación
recién tiene 35 o 37 años, ¿no? Entonces, 39 años. Entonces, yo creo que frente a la existencia de la academia que tiene 67 años y sobre la historia del Cusco que por más 500 años ya se ha venido luchando y tenemos escrituras no solamente aquí en Perú, sino también escultadas o esculpidas, ¿no? Como hacían nuestros grandes maestros decían, ¿no? Tenemos las escrituras de la Kelka, de los quipus y de los seques, donde se demuestra la existencia de estas vocales. Y eso es lamentable. Y esta discusión quizá lo hemos resumido a vocales E, O, I, U, pero no es así. En el trasfondo hay otros problemas más grandes que están atentando la pureza y la originalidad de las lenguas que existen como variantes en el Perú. Exactamente. Bueno, es un gran tema hablar sobre el tri y el penta y tal como dice usted, finalmente es el respeto por la variante del lugar, porque además esa variante también representa parte de su cultura, representa el pensamiento, representa la forma, finalmente la palabra crea una realidad. Y quisiéramos preguntarle también, ya acercándonos hacia el lugar de origen del profesor Alipio Pacheco, vimos que ocurrió el primer Congreso Nacional de Cultura y Lengua Quechua de Chivay, en mayo del 2019 en Arequipa. Quisiera saber si nos pudiese comentar de qué se trató ese primer Congreso Nacional de Cultura y Lengua, si hubieron acuerdos, que nos pusiera al día. Mire, muy bien, gracias por la pregunta. Justamente este tema del Congreso de Lengua y Cultura llevado en Chivay, justamente fue organizada también con participación del Ministerio de Educación, ¿no? Y lógicamente el Ministerio de Educación, pues de alguna u otra manera, con toda la logística que cuenta, pues siempre ha llevado cantidad de docentes que están dedicados, ¿no? A la educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto? De alguna u otra manera, en ese proceso ellos pues presentan, ¿no? Todos los logros, creo que al 100% positivos, o sea, perfectos, del cual solamente son pues para muestras, para documentos, pero en los hechos y en la realidad es otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que nosotros también, al margen de que, como yo le decía anteriormente, estos acuerdos tomados en Chivay, en Arequipa, han hecho de que tampoco se consideran, ¿no? En este proceso de normalización de la lengua en el Perú, no se han considerado. Por ejemplo, el primero de los acuerdos era, ¿no? Llevar a un proceso de, ¿no? Realizar mesas técnicas con las entidades que están dedicadas a la defensa, ¿no? Y promoción de la lengua y de la cultura. Se hizo, sí se hizo. En Cusco se hizo 4 mesas técnicas o 5 mesas técnicas. Nos falta una, ¿no? ¿Para qué? Conforme manda una normativa para modificar o insertar, ¿no? Alguna modificatoria de las grafías en esta resolución 1218. Pero lamentablemente hasta el día de hoy no se dio. Pero nosotros siempre hemos tratado de decir al Ministerio de Educación las cosas claras como deben de ser. O sea, inclusive en esa sesión, en ese congreso de lengua y cultura en Arequipa, también se quedó de que se iba a tomar en consideración los acuerdos y las peticiones que hemos presentado, como por ejemplo el respeto a las variantes lingüísticas del quechua, lo cual nunca se han considerado. La segunda petición era la descentralización de la educación intercultural bilingüe, que no sea centralista, sino que sea, ¿no? Descentralizado en las regiones, que sean las regiones las que tienen que construir su política educativa intercultural, porque ellos son los que conocen, no el centralismo. ¿Por qué? Porque en el centralismo y en las oficinas del Ministerio de Educación, ¿no? Pues no tenemos personas que hablan quechua o que personas que hablan otras lenguas de las 48 que existen en el Perú. Entonces, ¿qué van a normar? ¿Qué productividad van a sacar para nuestros pueblos originarios? Lamentable, es una burocracia. Y la burocracia es el poder desde el escritorio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces,
Esas cosas se han solicitado, se han llegado a un acuerdo en este Congreso, ¿no?, de Lengua y Cultura en Chivay, pero como ve, desde el año 2019, ya somos 2021, pues nunca se ha movido, ¿no? Tampoco se ha llevado a consultar a las organizaciones sociales de base de cada región estos acuerdos. Y siguen lo mismo. Y es por eso que quizá de repente, ¿no?, el Ministerio de Educación hasta el día de hoy va a tener siempre estos problemas. Yo creo que si en el Ministerio de Educación habría entendidos de la cultura, entendidos de la lengua, no estaríamos en este proceso de pelea hasta el momento. Exactamente, y quizás no ni siquiera solo en la lengua quechua como tal, sino que entendidos en materia de educación en general, que es algo que también sucede acá, porque claro, o sea, en el fondo no se pide que se anule una cosa para que se imponga otra, Claro que sino sí, que se ¿no? Sí. respete todo lo que Que se existe. respete. Exacto, y que cada región pueda tomar las decisiones de lo que ahí sucede, porque cada región también tiene sus propias características que finalmente le dan a la lengua y a esa cultura en particular una característica propia, que no tienen las otras regiones porque evidentemente tienen otra manera de ver la vida, de concebir la lengua, de concebir la cultura. En Sí, eso estamos muy de acuerdo. sí, por eso nosotros inclusive decíamos de qué, ¿no? Si el Ministerio de Educación inclusive no puede con el castellano, con el español, y todavía va a poder con nuestras lenguas originarias, que somos los propios hablantes, los que quizá deberíamos de hacer nuestra propia construcción desde las organizaciones sociales de base. Y lamentablemente, pues por eso decía que es una burocracia el poder desde el escritorio. Y creo que la única solución que en este momento nosotros debemos tener es justamente no llenarnos la boca como, por ejemplo, para el día de hoy, como decía, ¿no? Ellos cuentan con la logística económica y política, ¿no? Pues hacen diferentes encuentros por medios virtuales, lógicamente con un presupuesto asignado, etcétera. Pero si los pueblos nunca han reconocido este trabajo que hace el Ministerio de Educación, Sí. los pueblos siguen con sus propias costumbres y sus propias sabidurías. Exacto. Inclusive han dicho, no, al Ministerio de Educación, no, nosotros conocemos nuestra lengua, conocemos nuestra cultura y por ende muchos textos del Ministerio de Educación, ¿no?, que se han repartido en los pueblos, ¿no?, han sido desechados. Y muchas comunidades inclusive han agradecido estos textos porque es algo gracioso, pero es una realidad. En tiempos de lluvia no hay leña en esas comunidades para hacer el proceso de alimentos de los chicos, el desayuno o el almuerzo escolar, ¿no?, que en Perú se programa el Jaliwarma para los estudiantes. ¿Qué han hecho? Para cocinar o preparar estos alimentos han utilizado los libros del Ministerio de Educación, han roto y han quemado y han cocinado sus almuerzos. Y eso es interesante. Yo digo, wow, o sea, tanto el Estado hace este esfuerzo, ¿no?, Sí. sin consultar al pueblo, mira el rechazo y la respuesta de los pueblos. Malversación de fondos por parte del Estado, ¿no?, a nombre de los más pobres y a nombre de los que tenemos lenguas originarias. Exacto, porque esos recursos podrían estar muy bien utilizados si fuesen, como bien lo mencionaba usted, dirigidos según las personas hablantes, según los que saben de la lengua en cada región, como cada región lo necesita finalmente. Eso podría ser un recurso, incluso un libro, un texto muy querido y muy cuidado. Sin embargo, es absolutamente todo lo contrario. Es simplemente papel, al Sí, final. efectivamente. Simplemente papel. Y Bueno, dentro de eso, perdón, justamente profesor. relacionado con estos textos, en el norte de Chile, en Iquique, hay una universidad que se llama Arturo Prat, que está haciendo un trabajo muy bonito y donde participamos también nosotros. Ellos han decidido sacar esas publicaciones tanto con 3 y 4 o 5 vocales, porque se han dado cuenta que si sacan solamente con 3 no les va a servir para mucha gente, si sacan solamente con 5 de igual manera. Entonces ellos han decidido realmente sacar el texto que sepa, para aquellas personas que sepan usar 3 o 5 vocales, de tal manera que sirva, ¿no? Que no sea desechable, tal como está contando la experiencia. Eso es la Universidad Arturo Prat. En eso también estamos nosotros luchando aquí,
cada vez que podemos participar, de tal manera que el ministerio pueda introducir también, por lo menos sacar con las dos versiones. O sea, el mismo texto, pero tanto con 3 como también con las 5 vocales, para que sea realmente que el niño pueda usar durante su estudio. Ahora, una pregunta con relación a Chivay. ¿Chivay es una filial o es solamente organizaron el congreso en ese lugar? Bueno, en Chivay no tenemos ninguna filial, Ya. sí tenemos en Arequipa, porque Arequipa, con la filial de Arequipa y en coordinación con la Gerencia de Educación de Arequipa y la DIGEIVIRA de Lima, se coordinó este curso. Claro, inicialmente era para Arequipa, pero se dijo muy bien, queremos hacer este encuentro de lengua y cultura, pues debemos hacerlo en un lugar donde verdaderamente hablen el quechua, que el Exactamente. pueblo nos vea que estamos luchando por su cultura. Y es por eso que se fijó Chivay, porque casi el 70% o 75% de Chivay, de los hermanos de Chivay, hablan el quechua, ¿no? Por esa razón, porque no tenemos ninguna filial en Chivay. Claro. Y además usan 5 vocales. Sí, sí, efectivamente, Sí, utilizan sí. el quechua Cusqueño. coscojollao y Sí, por eso creo que se ha designado este lugar y ha habido masiva participación. Y, ya me imagino. lógicamente, al final, pues en los acuerdos que nosotros ya les decían antes sobre la incorporación de las grafías del alfabeto o en el alfabeto 12 y 18, las grafías que no están para la variedad coscocollao. No solamente, yo quiero que se entienda esto, ¿no? De que no solamente el problema lo tiene Cusco, o el problema lo tiene Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua o Puerto Exacto, Maldonado y una parte de Apurímac, que son casi la macroregión sur del país, ¿no? exacto. Este problema también lo tiene la variante Huanca, la variante Ancash, ¿no? Y por eso en Huánuco también han creado, inclusive han hecho el proyecto de una ordenanza regional, ¿no? Para su propia escritura de su variante, Exacto. ¿no? Y entonces, imagínense, entonces, ¿y qué ha hecho el Ministerio de Educación? Esto ha apelado, lo ha llevado a un proceso legal, ¿no? Y lo han declarado, ¿no? Inconstitucional esta ordenanza regional. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿por qué contraviene a las normas del Ministerio de Educación? Y o sea, esos atropellos que se cometen, por eso yo quiero que se vea y se entienda de que este problema no es solamente con el Cusco, ¿no? Exacto. Es a nivel nacional. Yo entiendo que este problema no viene pues desde 100 años atrás, sino solamente son 37 años, ¿no? Es, Y lógicamente entendemos esta riqueza cultural que tienen nuestros hermanos de la habla chanca, que es el 30% de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, no tienen ningún inconveniente ellos, porque está en su variante esta normativa del Ministerio de Educación. Pero, ojo, ojito, esta resolución 1218 del año 85 no es del Ministerio de Educación, no es del Ministerio de Educación. Esto es de la Universidad Mayor de San Marcos, aprobada en un seminario en un lugar llamado en Huampaní, Chosica, en Lima. exacto. Y esto ha hecho suyo el Ministerio de Educación. O sea, imaginémonos, Exacto. o sea, nos estamos peleando, Ministerio de Educación, entre entidades del Estado, entre peruanos, entre originarios, o sea, por una resolución que quizá de repente, ¿no? Lo ha estructurado la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Eh? Así es. Entonces, y por esa razón también en Cusco nosotros nos hemos avalado en la Universidad Nacional Mayor o en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, porque ha sacado, ¿no? una resolución en donde, ¿no? Indica que la enseñanza del quechua va a ser con 5 vocales en esta primera casa de estudios. Y los especialistas, los entendidos en la materia, han hecho un análisis histórico, lingüístico y cultural. Y con este proyecto nosotros hemos tocado las puertas del gobierno regional como academia para que se geste una ordenanza regional, del cual ha sido aprobada y oficializada, ¿no? En el diario oficial del peruano, ratificada, perdón, en el diario oficial del peruano. Imagínense, y lo que nosotros hemos hecho con la universidad no tiene valor para ellos.
y lo que ellos han hecho con otra universidad sí tiene valor para... Miren, imagínense esas incongruencias. Por eso queremos que nosotros, la sociedad, entienda cuál es la problemática. O sea, ni el mismo ministerio conoce muy bien esta resolución emitida por la Universidad Mayor de San Marcos y nos peleamos nosotros en aquello que no nos corresponde. Entendiendo que en el año 1975 el quechua fue declarado oficial, también el aymara, en el Perú, igual que el castellano, ¿no? En el periodo de Juan Velasco Alvarado. Y el 27 de mayo, lógicamente el Día del Idioma Nativo. Y esta resolución o esta ley se ha implementado a través de una ley 21156 y esta ley se ha implementado por el Ministerio de Educación con una resolución 4023 de ese mismo año, pero en el mes de octubre. Entonces había un panalfabeto grande, ¿no? Una estructura para la escritura. Entonces nadie peleaba de que si era con 3, con 5, si yo utilizaba sha o voy a utilizar echka, voy a decir chic o voy a decir chis. No. El ministerio ha implementado en estas 5, 6 variantes diferentes textos para cada variante. Mira, ve, para cada variante. Exacto. Ese año se ha hecho diccionarios para el quechua Cosco Collao, se ha hecho diccionario para el quechua Chanca, se ha hecho diccionario para el quechua Huanca, se ha hecho diccionario para el quechua Cañaris, para el Huaylas, para el Ancach, para el quechua de la región San Martín o el quechua de la selva. Se han hecho diccionarios y gramáticas, ¿no? Con sus propias variantes, respetando sus propias variantes. ¿Alguien hizo algún problema? Ninguno, nadie. Pero ahora, pues supuestamente por esa reunión de la Universidad Mayor de San Marcos con sus alumnos, encabezado por el señor Cerrón Palomino y unos cuantos más de la universidad, y también nuestros hermanos de Huamanga han participado, entonces se aprobó, ¿no? En un seminario taller, ¿no? La estructura de la escritura del quechua, donde se han mutilado varias grafías para diferentes variantes. Desde ahí empieza el meollo del problema. Por eso queremos dejar en claro, no solamente el problema es para Cusco o la macrorregión sur del país, sino son para las otras variantes también. Sí, qué terrible que se haya involucionado de esta riqueza que se reconocía, en donde habían diccionarios, gramáticas, textos que iban de acuerdo a la variante que cada región tenía, porque finalmente eso enriquece también a los niños y a las niñas que estudian, en que lo que ellos saben, lo que ellos hablan, se reconoce, para los jóvenes también se reconoce, y no se anula, como lo que existe hoy en día que usted menciona, en donde solamente existe un tipo, que es lo que reconoce el Ministerio de Educación a partir de esta reunión que se realizó. Qué tristeza que haya ido hacia atrás en lugar de seguir avanzando en este reconocimiento de las distintas variantes, de lo que cada uno tiene y posee. Qué Claro, tristeza es. sí, lógicamente, por eso nosotros decimos, entonces lo que el Ministerio de Educación hacía antes era equivocado, era errado. O sea, lo que ahora hace y es bueno y es bien. O sea, es increíble lo que sucede. Por eso siempre vuelvo a afirmar, si en este ministerio tendríamos personas y sabios andinos de lenguas originarias, hablantes de lenguas originarias, la realidad sería otra, ¿no? Porque verdaderamente los maestros, los especialistas, los conocedores que tienen lenguas originarias, pues no están en estos temas de políticas económicas o políticas favorables a sus intereses personales. No, yo creo que harían mucho mejor estas personas, pero ¿quiénes administran estas políticas? Son pues todos los que han corrido por favores políticos y están ahí y tienen que cumplir a rajatabla. Y lamentablemente, hay que decirlo así, porque esto todavía se ha gestado en el año 1954, el proceso de inserción de las 3 vocales, ¿no? En el Congreso Indigenista que se llevó en Bolivia, ¿no? La señora especialista en lenguas originarias, una estadounidense, Harman, y un boliviano, uno de los hermanos también, ¿no? Impulsados por ellos, ya propusieron esta política, pero del cual no se permitió, ¿no? Pero lamentablemente, pues
con el apoyo transnacional, con las inversiones exteriores, ¿no? Entonces se han hecho pues prácticamente un poderío y se ha creado este ministerio o esta dirección en el Ministerio de Educación y están haciendo lo que quieren con las culturas. No solamente sucede con el quechua, eso que quede claro, que Sí. eso también sucede con las lenguas amazónicas. ¿Qué han hecho en las lenguas amazónicas? En un determinado valle existen 3 comunidades originarias, 3 comunidades nativas, con diferente, ¿no? Dialecto o lengua. El otro habla Ashaninka, el otro habla Ashaninka y el otro Matsigenga y el otro Caquinte, ¿no? O Huachipeí. ¿Qué han hecho? Entonces hay más Matsigengas. Entonces el libro hay que hacerlo en Matsigenga para toda esa quebrada. ¿Y qué han entrado? En conflicto, lógicamente en conflicto, Claro. en conflicto. Y estos graves errores, estos traspiés del Ministerio de Educación, pues no se ventilan, lo tienen ahí encerrado en 4 llaves. Y cuando alguien dice, no, está mintiendo, no, ¿por qué? Y estoy seguro si esto se está transmitiendo y lo están viendo algún responsable del Ministerio de Educación, y lógicamente que mañana ya voy a estar destruido en redes sociales, ¿no? Eso es lógico porque es una forma también de hacer conocer a la sociedad la problemática que se está viviendo en el Perú. Y justamente estos días, o sea, Día Internacional de la Lengua Materna, es justamente para conocer esa problemática y qué es lo que nosotros debemos hacer en estas circunstancias. Y lo único que tiene que hacer el Ministerio de Educación es escucharnos, sentarse con nosotros, con las organizaciones sociales de base, no solamente la región de Cusco, sino con todas las regiones que tienen esta problemática. Y por eso nosotros hemos propuesto volver a ese panalfabeto del año 1975 que ha sido aprobada por un decreto ley, ¿no? 21156, y lo cual no quieren. ¿Por qué? Que nos expliquen. Y solamente se basan en decir, no, son sustentos lingüísticos, son sustentos normativos, de acuerdo a los estándares, ¿no? No, nosotros no. O sea, nos dicen que debemos, o sea, nosotros debemos tratar nuestras lenguas desde nuestras lenguas, en nuestra lengua. Pero ¿qué nos quieren decir, por ejemplo, a nosotros? Ellos mismos nos dicen, ¿no? Hablen como ustedes hablan siempre, ¿no? Pero escriban como lo que nosotros les decimos. Ya, perfecto, hasta ahí voy a entender. Perfecto, entendemos. Pero cuando te den un texto escrito en esa lengua, en esa normativa, bajo esa normativa, ¿cómo vas a leer? ¿Cómo hablas o cómo está el texto? ¿Cómo está el texto? Es lógicamente. Entonces, ¿por qué dicen que la oralidad? No, la oralidad no lo tocamos para nada, solo el tema de la escritura. Ese es el gran problema que se está viviendo aquí. Es, por ejemplo, y nos dicen, no, los que defienden el pentavocalismo tienen influencia colonial. Oh, carambas, o sea, influencia colonial, ¿no? Todavía están colonizados, lógicamente. Entonces, nuestro famoso enjo que nosotros, o sea, la toponimia ha venido desde el momento que se ha construido esa zona y se ha dicho enjo, ahora debemos decir jinju. O sea, ellos nos dicen que estamos influenciados por el colonialismo, y lógicamente, ¿y por qué nos dicen entonces? Todo aquello que escribes con I, vas a pronunciar con E. O sea, ¿dónde están? O sea, están medio, no sé, creo que les falta un perno. Y ellos mismos dicen, o sea, igual como sucede en el inglés. Raro, ¿no? O sea, nos dicen que debemos pensar en nuestra lengua, pero después nos dicen, escribe con I, pero pronuncia con E, así como el inglés, como en otras lenguas. Eso es natural. Es lamentable lo que pasa. Es lamentable, pero hay que decirlo con una verdad. Y sé que yo he luchado bastante con el Ministerio de Educación en mi anterior gestión cuando asumí la responsabilidad de academia, del cual hemos tenido muchos procesos, ¿no? Y hemos vencido también en algunos casos. Y sé que hoy día también la pelea no es con el tema del quechua, si es 3 vocales o pentavocálico o trivocálico, sino ahora la pelea pues prácticamente ya está enraizado, como quien dice, focalizado. ¿A quién hay que fusilar? ¿No? ¿A quién hay que cortar los pies? ¿A quién hay que debilitar? Es a Fernando. O sea, por eso yo quiero que también decir, ¿no? El quechua no es mío. El quechua no es de la academia. El quechua es de todos los hablantes. Mío, de usted, de los niños, de los abuelos, de los grandes conocedores ancestrales.
Y entonces no se pueden focalizar en ese sentido. Y tampoco decir, no, el problema es el único, la academia. No, el problema es del quechua, de los quechuas. Y, y que entiendan de una vez por todas que los quechuas queremos construir nuestra propia estructura, como se ha construido esos años, en el año 1975. Han estado organizaciones sociales de base. Ellos han mostrado, ellos decían, así queremos nuestra escritura. Y nunca han reaccionado, quizá de repente, a todo lo que se les ha enviado, porque estaban conformes. Y entonces, yo creo que estos temas se tienen que de una vez por todas ya solucionar y siempre nosotros vamos a estar claros y voy a repetir cuantas veces sea nuestra posición es, uno, la descentralización de la IB, de la descentralización de la educación cultural bilingüe, que pase en las regiones. Y en segundo lugar, es volver al panalfabeto quechua del año 1975. Y yo estoy seguro que con eso vamos a tratar de poder solucionar toda aspereza, todo problema, porque no le va a hacer daño al sistema, como ellos dicen, ¿no? No, en ningún momento. Y sé que nuestros pueblos van a avanzar y los recursos que emplea el Estado en educación intercultural serán mucho mejores y beneficiosos para nuestros pueblos originarios. Así es, muy bien, don Fernando, muy bien. Y aquí en las opiniones de Facebook, créame que hay mucha gente que lo apoya, mucha gente de Cusco, de hecho de Perú que nos están siguiendo, apoya lo que usted dice, porque realmente no es querer que una cosa se elimine para que se imponga otra, sino que simplemente que cada lugar tenga lo que necesita, lo que considera y lo que habla finalmente, y su gente sea la que hable y la que manifieste aquello que se quiere, que es también lo que sucede acá con nuestro Ministerio de Educación, en donde hay un texto basado en la realidad de un lugar, de un pueblo, en donde son sus historias, son sus apus, son su lengua. ¿Y qué pasa con las demás regiones, decimos nosotros? En algunas regiones no hay llamas, no hay alpacas, hay otros animalitos, por lo tanto hay otras historias, hay otros mitos, otras leyendas que no van a tener, porque obvio no existe ese animalito. Por lo tanto, ¿por qué no puede haber un texto que tenga un hilo conductor, pero en donde para cada región exista la visión, la cosmovisión de cada uno de esos lugares con el eje central, que sería la cosmovisión quechua, y lo que sucede en cada región, y cómo se habla en cada región y lo que se expresa en cada lugar? En eso nosotros estamos muy de acuerdo con usted. Cuente con la plataforma de Sabiduría Andina siempre para poder expresar esto, que nosotros siempre lo estamos hablando también desde el quechua de Chile y desde las lenguas que se hablan acá también, Sí. porque en el fondo la descentralización es algo primordial para poder crecer y avanzar, y para que estos recursos que salen de los impuestos de todos sean bien utilizados finalmente, sean bien utilizados y no se conviertan en papel para hacer fuego, sino que se para cocinar alimentos. Para cocinar alimentos, exactamente. Sino que sean finalmente un saber que está impreso y que puede ser utilizado y puede tener una gran riqueza. Sí, justamente un chiquitito quería complementar ahí. Sí, bueno. Dijiste, justamente en el proceso de educación intercultural bilingüe, que es introducir sus propios conocimientos. Pero ¿qué pasa con los libros del Ministerio de Educación? Estoy seguro, ya me he ganado el pleito, pero ya tengo que meter las dos pies y ya, listo. No importa. Yo sé que el Ministerio de Educación ya me va a censurar. ¿Qué es lo que pasa, no? Lo que pasa es justamente eso. O sea, a los pueblos altoandinos, o sea, donde no hay mar, ¿no? Le ponen en los libros una ballena, una jirafa, ¿no? Y yo, wow, y verdaderamente para nosotros es pues, y para los, claro, lógicamente, ellos dicen, ¿no? Manan cancho, llaqtaypiqa kay ballenaqa, manan jirafa cancho, manan elefante cancho, dicen, o sea, no hay tigre, no hay elefante, o sea. Pero, o sea, ¿qué es lo que queremos introducir pues con este sobretexto de educación intercultural bilingüe a los niños? O sea, ese es, yo no sé si el Ministerio de Educación puede entender esto, ¿no? O sea, y creo que nosotros debemos siempre dar cuenta al Ministerio de Educación que nosotros no estamos en contra de la política de educación intercultural bilingüe, no estamos en contra. Lo que queremos es que se aplique correctamente y los beneficiados sean nuestras lenguas originarias, ¿no? Entonces, sé que el Ministerio de Educación pues prácticamente ha
ha puesto condiciones a muchos profesores y eso es lamentable, ¿no? ¿Y cuál es el otro punto problemático, neurálgico aquí? Es justamente cuando un docente es contratado para educación intercultural bilingüe, le ponen todas las políticas y condiciones a que cumplan. Caso contrario, van a ser despedidos u otra persona va a ocupar ese cargo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora ya se está dando a los profesores de educación intercultural bilingüe un bono económico, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la condición? Que tienen que defender a capa y espada lo que dice el Ministerio de Educación. Aunque sus papás, los niños les digan, profesora, mandan al hincho. No, no importa, igual. Porque el profesor también, lógicamente, en este tiempo de crisis necesitamos la economía y bueno, dicen, pues ya, es trabajo, pues ¿qué voy a hacer? Pero sí, verdaderamente nuestras autoridades y nuestros maestros pondrían de su parte y dirían, no, señor, yo voy a enseñar la cultura que yo he conocido, la cultura, la historia de mis padres, es esta. Si todos dirían así, en menos de 24 horas retrocede el Ministerio de Educación y nos llama a un consenso y dice, ya vamos a aplicar esto y punto. Pero lamentablemente, por eso nos están haciendo pelear entre pueblos originarios, entre hablantes de una lengua, entre instituciones. Y eso es lo que busca el neoliberalismo, eso es lo que busca el capitalismo, eso es lo que busca la globalización y nosotros tontamente estamos cayendo en estos juegos de estas instituciones. Así es, así es. Bueno, lamentable. Y para pasar a otro tema, quizás ya más agradable, eh, ¿cómo es la relación que se establece desde la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Cosco, con las otras filiales del mundo? Porque la Academia tiene filiales en el mundo. Quisiéramos que nos cuente también de eso y finalmente, ¿cómo se forma una filial de la Academia? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer para ser filial? Bueno, mire, las filiales en la academia, que está creado por ley en el Perú por 25260, tiene 13 filiales reconocidas a nivel regional, ¿no? Entonces, de las cuales tenemos funcionando Arequipa, tenemos funcionando Puno, tenemos funcionando Cajamarca, tenemos funcionando Ica, tenemos funcionando Lima y también Ayacucho en su propia variante. Ayacucho en su propia variante. Eso es interesante. Cada región Sí. tiene su propia variante. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos las variantes lingüísticas y la única misión de las filiales es también, ¿no? O sea, preservar su variante, preservar su variante. Y eso es la política de la institución. Es falso que se diga, no, que los de la academia quieren que todos sean pentavocálicos. No, 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 no. Eso es falso, ¿no? Como academia nosotros tenemos, ¿no? La política, la autonomía académica de respetar las variantes lingüísticas de cada región. Por eso se han creado las filiales en cada región, para que ellos promuevan, difundan lo que es suyo, ¿no? Entonces, y eso es un punto de partida. Eso es en el ámbito regional. Y posteriormente nosotros, pues, las regiones, teniendo la autonomía como filial, han creado también filiales en sus provincias, ¿no? En sus provincias, han creado filiales en sus provincias. Y igual que nosotros también en Cusco, en nuestras provincias, tenemos en 7 regiones o en 7 provincias de Cusco que están funcionando nuestras filiales. Y lógicamente en algunos lugares, por ejemplo en el Valle Sagrado de los Incas, en los distritos tenemos también algunas filiales. O sea, y muchas de ellas quizá de repente no están en funcionamiento por falta de presupuesto, etcétera. Pero ahora que el quechua ya está nuevamente recobrando su historia, ¿no? Su sitial, nuevamente estas filiales están, ¿no? Volviendo a trabajar, volviendo a enseñar para ser certificados, porque ahora el quechua, como ya les habíamos dicho, representa oportunidad de trabajo, ¿no? Si quieres gozar de un buen sueldo, de un puesto de trabajo muy bueno, pues aprende quechua. ¿Ve? Eso es una oportunidad para todos y los jóvenes que hablan quechua ahora pues manifiestan su cultura, carambas, al 100% y dices, wow, cuánta riqueza existe en nuestros jóvenes. Y ahora también el quechua es pues prácticamente como obligatorio, ¿no? Para tener la certificación, para obtener títulos y grados académicos. Por ejemplo, en Cusco pasa eso, ¿no? Para las maestrías, muy bien, quechua. Entonces todo el mundo, wow.
Entonces, quiero sacar mi título y grado académico. ¿Qué debo de aprender? Quechua. Imagínense, por esa oportunidad, quizá de repente, nuevamente se están reflotando y están tratando nuevamente a trabajar las filiales. Y eso es lo importante. Y las filiales internacionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Chile, que estaba encabezado por el profe, por nuestro Amaut, también Alipio, ¿no? Y también tenemos en Bolivia, en Cochabamba, teníamos en Sucre, teníamos en la misma, en el mismo centro de La Paz, también teníamos en Ecuador, teníamos, en Argentina sí tenemos las filiales regionales, o sea, tenemos en ocho regiones o en ocho estados de la Argentina. ¿Eh? Tenemos en el mismo Buenos Aires, tenemos en La Plata, tenemos en Río de la Plata, tenemos en Salta, tenemos en Jujuy, ¿no? Entonces, hemos copado todas esas zonas, ¿no? Creando filiales y el trabajo que hacen ellos es increíble. Esta comunión, esta armonía que ellos mantienen con la Pachamama a través de la lengua es increíble, ¿no? Y eso quizá de repente a nosotros nos fortalece mucho mejor. Y también tenemos una filial en Roma, Italia, ¿no? Entonces, y justamente en Roma, Italia, cada 24 de junio también hacen el solsticio al sol y hacen las costumbres que quizá de repente se han hecho en el Cusco, el Inti Raymi, etcétera, otras ceremonias, ¿no? De ofrenda y agradecimiento a la Pachamama. Y tenemos en Japón también lo mismo, las mismas costumbres de las personas que han ido y tienen ya años viviendo en esas zonas, hacen este tipo de trabajos y lo que nosotros recibimos de ellos solamente son los informes que realizan, ¿no? Del trabajo de la promoción de la lengua. Y de la misma forma, también hay muchas universidades en el exterior, ¿no? Principales universidades en el exterior que enseñan el quechua, ¿no? Que enseñan el quechua. Y justamente ellos prácticamente están solicitando inclusive un informe, ¿no? Pormenorizado, histórico, cultural y lingüístico del quechua de Cosco Collao para enseñar en las universidades. Y eso a nosotros prácticamente nos llena de mucha esperanza que nuestra cultura va a ir creciendo. No con decir, digamos, que el Cosco Collao crezca más y la otra variante se quede ahí. No, 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 no. Nosotros queremos que todas las variantes, que todas las variantes del quechua, porque el quechua es uno solo, solo con algunas variantes, ¿no? Florezcan. ¿Por qué? Porque ya volvemos a decir, porque en ella se encuentra resumida la esencia de la sabiduría ancestral de los pueblos y eso lo manifiestan en sus culturas, en sus costumbres, etc. Y eso no podemos prohibir. Quizá de repente en algún momento se haya dicho, no, nosotros ya somos la nueva generación, nuestros jamautas antiguos quizá de repente decían, no, no, el Cosco nomás aquí en el mundo, no, el Cosco para el mundo, no. Entonces, el quechua es una sola, ¿no? Que integra a varias familias o que integra a variantes lingüísticas, pero es una sola. Y creemos que todas las variantes, pues para nosotros ahora era una alegría ver en las redes sociales, ¿no? Cada variante, ¿no? Ahora hay campañas, ¿no? Por las redes sociales, aprende quechua ancashino, ¿eh? Aprende quechua ayacuchano, ayacucho chanca, aprende quechua cañaris, cajamarca, aprende quechua huanca, huánuco, huancayo, aprende quechua de Huaylas, es interesante. O sea, cómo ahora los pueblos están tratando de poder reflotar su propia variante, su propia cultura, ¿no? Y entonces con eso, pues nuestros niños y jóvenes van a volver a vivir nuestras historias. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestras filiales, lógicamente, ¿no? Respetando las variantes, las costumbres, ¿no? Y no estamos imponiendo a nadie, eso sí que quede claro, ¿no? Eso es falso que se imponga que el Cusco, no, 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 ¿no? Y ahora también estamos en proceso de fortalecer algunas filiales en el Perú, como nos faltan 7 que están todavía, que no están en funcionamiento, pero algunas filiales pues prácticamente lo ha succionado el Ministerio de Educación, ¿no? Les han dicho, muy bien, nosotros les damos presupuesto a ustedes, ¿no es cierto? Pero ya pues cumplan lo que nosotros decimos y muchas se han unido al ministerio y nos han dejado de lado, ¿no? Entonces,
ahora dicen, no, nosotros somos academia, también somos del ministerio. Entonces, por eso, nosotros no estamos en contra de ellos. Lo que nosotros queremos es que se mantenga la institucionalidad de la filial de la Academia Mayor de la Lengua Quechua para defender la variante lingüística de esa zona, no lo que impone el Ministerio de Educación, sino prácticamente nosotros seríamos parte, ¿no?, de la involución del quechua en esas zonas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y tenemos programado un viaje a Argentina. Vamos a crear 2 filiales más en Jujuy y otro va a ser también en el mismo Buenos Aires, porque hay una comunidad también grande que está solicitando que se descentralice lo que existe en Buenos Aires para las otras regiones y lo vamos a hacer. Y yo creo que todo Buenos Aires, toda Argentina ha entrado en acuerdo y con eso ya vamos a tener 10 filiales en las regiones o estados de Argentina. Muy bien. Entonces, si quisiéramos tener una filial acá, porque bueno, el profesor Alipio nos comentó que él había sido invitado a formar una filial acá en Chile, pero que en aquel momento no conocía una población quechua acá como para poder armar esta filial. Y si él quisiera retomarla, entonces habría que armar como una especie de congreso, de seminario, de algo así. Sí, lógicamente, no. Lo que nosotros hemos iniciado este trabajo era justamente, así como el profesor Alipio, había uno también había ese interés de formar la filial era Arica, reconocimiento del propio, en Arica, pero en Iquique creo, era, en algún momento manifesté al profe Alipio, han Era venido Urrelo. también de ahí, Miguel de, Urrelo, Carlos Angulo, creo que sí, no recuerdo Martín muy bien, Chambe. no recuerdo muy bien los pueblos que hablan quechua por cerca de Arica, Bueno, no recuerdo muy Arica, toda bien. la región de Arica, la región de Iquique que llamamos Tarapacá, Iquique, sí, pero han y venido. Antofagasta. Entonces, también les hemos dado de que, bueno, las orientaciones para que ellos pudieran formar, entre ellos primero, aquellas personas decididas a trabajar por la cultura, ¿no? Por lo menos formar unas 5 personas, ¿no? Y constituir una organización conforme a las normas y una vez ya constituida esta, nosotros hacemos el reconocimiento, podemos venir inclusive a Chile para hacer la juramentación de la filial, ¿no? Entonces cumplimos los mismos fines y objetivos de promover la cultura, ¿no? Entonces, y eso es todo, no necesitamos otros requisitos burocráticos, no, Ya. ¿no? Solamente es decisión de las personas, como por ejemplo el profe Alipio, usted y otras personas que son conocidas, podemos hacer una organización de 5 personas, hacemos nuestro estatuto interno bajo los estatutos que nosotros tenemos, ¿no? Y ya está. Y eso es todo. Nosotros les reconocemos luego a vuestra organización como la Academia Mayor de la Lengua Quechua, filial internacional Chile, ¿no? Para los fines de difundir la cultura. Y es interesante y trabajar por la Ahora, cultura es muy hermoso. con Sí. relación a ese interés que tenemos hoy, porque en realidad cuando yo llegué por estos lados, yo pensé que era el único quechua hablante en Santiago. Nah. Pero hoy día, de acuerdo al último censo que tuvimos el año 2017, resulta que solamente en la región de Santiago ya hay más de 8.000 personas quechua hablantes. Nah, mira. Entonces, y también tenemos, ¿no? Con mi hija pertenecemos también a un instituto que, que congrega tanto aymaras, quechuas, mapuches y rapanui, donde hemos participado en muchos eventos y también, por supuesto, promoviendo nuestra lengua. Entonces, nos gustaría que nos mandaras un resumen más o menos de los puntos que hay que tratar para formar digamos, esta academia, porque estamos dispuestos nosotros realmente hoy día, porque, como le digo, hay bastante gente tanto de Perú como de Bolivia, Ecuador, inclusive, que perfectamente podría funcionar, ¿no? Y podría ser otra filial más aquí en Santiago. Sí, yo creo que vamos a seguir estando en contacto para yo enviarle toda la documentación necesaria para hacer la organización una filial y desde ese campo promover el tema de la cultura y principalmente el quechua, ¿no? Porque eso es nuestra identidad, porque sé muy bien que hay diferentes también lenguas originarias en Chile,
¿no? Exacto. Entonces, cada hablante, ¿no? Yo creo que tiene que también asumir esta responsabilidad de querer vivificar, de querer revitalizar su lengua. Entendamos que el quechua es un idioma, ¿no? O sea, eso nadie lo va a negar, el quechua es un idioma y siempre con sus variantes, ¿no? Con sus variantes, ¿ya? Entonces, y eso creo que va a fortalecer cada vez más de la riqueza que contiene el quechua como idioma, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Con diversas expresiones culturales, claro que sí, pero al margen de eso, nosotros también estamos tratando de poder en alguna forma hacer un proyecto, una iniciativa de que pues Bolivia es un estado plurinacional, pluricultural, ¿no? Entonces, lo que nosotros también quisiéramos es que esto, Perú se convierta en un estado plurinacional, pluricultural, ¿no? Y sería interesante y a su vez también estamos en camino y en proceso de hacer un proyecto para presentar a la UNESCO, de que la UNESCO creo que solamente ha reconocido 8 o 9 lenguas, ¿no? O sea, idiomas oficiales, ¿no? Reconocidos por la UNESCO. Pero sería bueno que dentro de este reconocimiento tengamos pues una lengua originaria, el quechua, ¿no? Reconocida por la UNESCO, ¿eh? Y hoy, Como una lengua franca. Sería Sí. interesante, pero estos proyectos debemos hacerlas, debemos lucharlas, debemos siempre eh, impulsarlas, porque de todas maneras estos reconocimientos van a garantizar también la existencia, ¿no? De nuestra lengua materna, que es el idioma quechua, ¿no? así es. Entonces, yo creo que tenemos varios proyectos y qué mejor con el fortalecimiento de nuestras filiales internacionales, como podría ser Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador. Entonces, podamos hacer grande al quechua, ¿no? Como Así idioma franco, reconocida por las naciones o por la UNESCO, ¿no? Eso sería es. muy interesante. Muy bien. Así es. Y bueno, quisiéramos pedirle al profesor Alipio que brevemente nos comente lo que pasa aquí en Santiago de Chile con el quechua, desde que él llegó, desde sus inicios, brevemente hasta ahora para que también usted lo pueda conocer, esta trayectoria que ha ocurrido con el quechua acá, y también para que los amigos y amigas de Sabiduría Andina lo puedan conocer, y si tienen alguna pregunta, por favor la vayan escribiendo para yo leerlas al final. Bien, muchas gracias, Janet. Con todo gusto le voy a informar también de aquí de Chile en general, Fernando. Yo hace mucho tiempo que he llegado acá, todavía de estudiante. En aquellos tiempos, cuando llego acá, me encuentro con muchas palabras que usaban diariamente, que no son usuales en el Perú hasta hoy día. Yo sé que en Perú no usa la palabra guagua en toda la costa, por ejemplo. En Chile, de Arica hasta la Antártida, todos usan la palabra guagua. La palabra usamos todos de Arica a Punta Arenas. Y así hay muchas palabras quechuas que empecé a escuchar cuando llego aquí a Santiago. De igual manera, muchas tradiciones quechuas. Y de esa manera, cuando ingresé a la universidad, empecé a darme cuenta también en los libros de historia, que hablaban mucho de la historia, o sea, de la conquista de los incas a Chile, y muchas palabras recopiladas en los libros de historia, palabras quechuas. Lo que me llamó mucha atención, porque en Perú, en Arequipa, yo jamás había escuchado dentro de la ciudad, por supuesto, palabras quechua usando diariamente, ¿no? Excepto, por supuesto, por mi pueblo, porque yo soy quechua hablante, nací en Madrigal. Entonces, a partir de ese momento, cuando yo ingresé a la universidad, uno de los profesores que me conoció, que era lingüista, como supo que yo conocía la lengua quechua, me tomó inmediatamente como ayudante. Y con él empezamos a investigar primero sobre libros que existían, si habían o no en Santiago. Por supuesto que no existían en aquella época. Empezamos a investigar, empezamos a formar palabras, luego empezamos también a escribir pequeños diálogos. Al final
resultó ser un libro. En 2 años que estuve con él trabajando, en todas las investigaciones que tuve que comprar diccionarios, por ejemplo, en Perú, que en aquel momento todavía no existían. Solamente diccionarios antiguos, ¿no? Pero nuevos y gramática tampoco existían. Entonces me costó mucho para sacar un texto. Pero al final sacó la universidad el primer libro, que era un quechua para hispanohablantes, y que la universidad publicó y a su vez también difundió a través del mundo ese libro. A partir de ese momento, las universidades empezaron a interesarse. Como me conocían ya como estudiante, finalmente cuando terminé, por supuesto, la carrera, y bueno, yo estudié en la Universidad Católica, ¿no? Hasta hoy día trabajo también. La Universidad de Chile, que es muy importante también aquí en Chile, que es la primera del Estado, la Universidad de Santiago, de igual manera se interesaron de conocer la lengua quechua. De tal manera que estuve trabajando varios años con ellos también. De esa manera empecé a entregar, a dar a conocer nuestra lengua, pero a la vez también la cultura, porque no conviene tampoco solamente entregar a hacer hablar la lengua quechua si no sabe cultura, ¿no es cierto? Tienen que saber necesariamente. De igual manera incluir, por ejemplo, las canciones para que aprendan también como la cultura. De esa manera fui difundiendo hasta que la juventud fue cambiando. En aquella época de los años 70, en la década de los 60, yo tenía máximo, por ejemplo, 10, 15 alumnos máximo, ¿no? Por curso. Pero resulta que hoy día la juventud ha cambiado. Yo tengo por lo menos en cada curso que hago, en el semestre por lo menos hago 2 cursos o 3 cursos, cada curso sobre 30 alumnos. Imagínense. Y el interés va creciendo. Además, la Universidad Católica tiene contacto con las universidades del mundo. Por lo tanto, tengo alumnos hoy día de todo el mundo. Tengo alumnos, qué sé yo, de Italia, de Japón, de China, Corea, de Estados Unidos, Canadá, de Perú, en fin, de todo el mundo. Y tengo contacto además con ellos constantemente. Y con esta pandemia que hemos tenido, igual hemos tenido clases por internet, ¿no? Online, que fue una maravilla en el sentido, porque yo podía preguntar cómo estaba el clima en su tierra, por ejemplo, en Japón, en ese momento, y aquí. O de Finlandia, por ejemplo, que me contaban de ese momento, yo de acá. De esa manera, entonces, realmente se interesaron las universidades. Yo tuve que atender, por supuesto, multiplicarme en realidad a estas diferentes universidades y de igual manera también fuera de Chile. Inclusive se interesaron de España, tuve que ir a Zaragoza, también impartir tanto la lengua como la cultura, no solamente la Universidad de Zaragoza, sino que también la Municipal de Zaragoza, ¿no? De esa manera entonces hice conocer nuestra lengua, nuestra cultura, pero aparte de las universidades, también hemos empezado a difundir, se han dado las ocasiones del instituto que acabo de mencionar, que se llama Instituto de Arte y Cultura. Bueno, es un título muy largo, pero integramos también. A través de este instituto hemos dado cursos, hemos participado en seminarios, congresos, charlas, dando otro curso también, por supuesto. Y finalmente también, 2 puntos que quiero destacar, gracias a la CONADE, que es del Ministerio, que se ha interesado de las lenguas originarias, tanto de la lengua mapuche, mapudungún, como aymara, como Rapa Nui, y la lengua quechua. Gracias a esta organización del Ministerio, hemos podido impartir sobre todo cursos, seminarios, congresos en el norte de Chile, tanto en Antofagasta, sobre todo en Calama, como también en Iquique. Sobre todo gracias a digamos, hay una organización que se llama Pachacuti, a través de ella. Y finalmente, este año, aquí en Santiago, el año 2020, hemos organizado también a través de la CONADI, que nos dio oportunidad para atender a 18 alumnos. Cuando publicamos a través de Sabiduría Andina, en 2 días se matricularon más de 35 alumnos. Así que tuvimos que atender 25, pero CONADI no solamente nos permitía 18. Al final nos permitió hasta 32, ¿no?
Y ahí nos dimos cuenta que realmente el público en general, en este caso ya no eran estudiantes de ninguna universidad, sino que el público en general de todo el país se inscribieron, nos dimos cuenta del interés que había. De ahí entonces que también hoy día tenemos ese interés de formar esta academia, porque yo sé que así haríamos conocer mucho más entonces nuestra lengua, nuestra cultura, ¿no? Por eso era la última pregunta que habíamos hecho también con respecto de cómo formar, qué se requería para tener esta academia, sobre todo aquí en Santiago. En el norte tenemos una academia de la lengua quechua de Chile, pero ellos lo son en realidad solamente para una región, nada más que para la región de Antofagasta, concretamente para Calama, que depende más de Bolivia. Entonces, propiamente a nosotros nos desconocen, ¿no? Como quechua hablante. Pero nosotros no queremos en el sentido tal como tú estabas planteando. Nosotros pensamos en todos, en la cultura en general, en la lengua quechua en general. No solamente no solamente queremos tomar a los quechuas de Santiago, ni solamente a los del norte, sino que a todo a Chile, ¿no? Que nuestra cultura sea conocida en todo Chile, como también nuestra lengua. Eso quería informar así de una manera muy general, porque como le digo, de acuerdo al último censo, aquí en Santiago solamente hay más de 8.000 personas, sin contar lo que es Arica, lo que es Iquique, lo que es Antofagasta. Gracias. Muchas gracias, profesor Alipio. Y respecto a lo que usted no se acordaba el nombre de la persona que habló con usted en la academia en Cusco, nos escribió, se llama Octavio Herrera Estica, de Iquique, y fue a nombre de la comunidad quechua de Mamiña. Nos está recordando y le manda Ah, su de saludo que él Mamiña. fue quien Sí, conversó con sí, usted. de Mamiña. Así que, bueno, quisiéramos ir cerrando, darle las gracias, porque de verdad ha sido una conversación muy, muy nutritiva. Creemos firmemente desde Sabiduría Andina que la promoción, en este caso de la lengua quechua, que es la que nosotros promovemos, la lengua cultura, es muy importante. Somos Tahuantinsuyo y realmente es como el castellano. El castellano es la lengua que se habla en la mayor parte de América, pero tiene sus variedades. Nosotros en Chile no hablamos igual que los argentinos, no tenemos palabras distintas a las que tienen los peruanos, los que tienen los bolivianos, pero sin embargo nos entendemos. Y cada uno de nosotros tiene también formas diferentes de ver y de hablar y de entendernos. Y en el que esto también sucede cosas muy similares. Y lo que se busca en general es el respeto a cada una de esas variantes, a cada una de esas formas de pensar, a la cultura, como decía usted, que en un libro para los niños no vaya una ballena si están en la sierra, que a lo mejor nunca van a ver una ballena, o una jirafa, que nadie la va a ver aquí, ni el de la sierra, ni el del mar, ni el de los Andes, ninguno lo va a ver. Entonces, que sea de acuerdo a la realidad de cada región, de cada lugar, y según, como bien dice usted, las bases de ese lugar puedan también tener una voz que se vea reflejada y representada. Le damos las gracias, quisiéramos darle las gracias también a los amigos y amigas de Sabiduría Andina que nos han escrito, les han mandado muchos saludos, se han iniciado conversaciones también a través del chat sobre el quechua pentavocálico, lo que pasa en Ayacucho, que debería de llamarse ayacuchano, decían. Darle las gracias también a todos los que nos están viendo y darle las gracias y la palabra final a usted, profesor Fernando, si quisiera darnos alguna palabra de despedida. Sí, muchas gracias. Desde el corazón y sentimiento andino, ¿no? Invocamos a nuestras autoridades a tomar un poco más de interés en elaborar políticas culturales sostenibles, ¿no? Políticas culturales de Estado, no de gobierno, porque si son de gobierno es pasajero, termina el periodo, se fue al tacho el proyecto. Tienen que ser políticas culturales de Estado, que sean sostenibles políticamente, económicamente, para poder seguir trabajando, fortaleciendo la lengua quechua, que es una lengua originaria más hablada
quizá de repente en América Latina y en el mundo, ¿no? Dentro de la característica de las lenguas originarias. Y en ese sentido, creo que también hacer una invocación a nuestros niños, jóvenes, a que ellos se impulsen cada vez más, ¿no? A conocer más de nuestras lenguas originarias, ya sean andinas o amazónicas, ¿no? Porque en ellas se encuentra la sabiduría y la esencia de nuestra razón de ser hasta el día de hoy. Y también invocar a que cada uno de nosotros sigamos con este mismo esfuerzo, con este mismo ahínco de seguir promocionando, preservando la cultura, ¿no? Porque sabemos muy bien, si una lengua muere, lógicamente desaparece la cultura. Y eso no podemos permitir. Invocar a todos, a todo el mundo del Tahuantinsuyo, que el quechua que nos han sembrado años atrás con este falso prejuicio de que era inferior a los demás, o si hablabas quechua o otra lengua originaria, eres inferior a los que hablan español o inglés o otros idiomas del mundo. No, ese es un falso prejuicio. Ahora el quechua y las lenguas originarias representan nuestra identidad, nuestra expresión cultural vivo. Y creo que debemos demostrarla, llevarla, pronunciarla y aprenderla con mucho orgullo. Muy contento y agradecido por este espacio y felicitarlos a todos por este Día Internacional de la Lengua Materna. A seguir trabajando, a seguir impulsando. Mi compromiso como presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua es justamente fortalecer, ¿no? Este compromiso el día de hoy, ¿no? Fortalecer y crear filiales en Chile para que el quechua cada vez más siga difundiéndose a través, ¿no?, de eventos culturales y otras actividades que permitan el desarrollo de esta. Y este compromiso también lo hemos asumido con Argentina y lo hemos cumplido, y ahora vamos a seguir cumpliendo con 2 filiales más en estados de Argentina. Y queremos que sea tan pronto Hamaut Alipio y también Panay Janet en Chile, nuestra filial de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿no?, allá, para seguir difundiendo nuestra cultura. Una vez más, reconozco y agradezco y felicitaciones por estas actividades y estaremos en contacto para cualquier cosa. Añaychayki panay tukusun juega, no capas cosisja repusiani, con ampuncha y saminchasta cachum, echaja runasiminchis hasta van fotorinka, tuku y yachta kunapi. Añay, sumachtoka. Añay. Y bueno, darle la palabra al profesor Alipio también, para que se pueda despedir de los amigos y amigas de Sabiduría Andina, del profesor Fernando. Bien, muchas gracias, don Fernando, por la sabiduría que tiene, ¿no es cierto? He aprendido muchas cosas más que jamás había pensado. Y también, por supuesto, estamos más informados, digamos, estamos al día hoy día. Y yo sé que voy a aprovechar mucho de lo que nos he escuchado hoy con mis alumnos, y como también mi hija, porque mi hija también trabaja en la universidad y también difunde nuestra cultura. Ya hace años, una universidad del Estado. Y además ella ha participado en muchos eventos del Estado, del Ministerio de Educación, sobre todo a nivel de educación de los niños, que en el norte, por ejemplo, en el caso de Iquique, están promoviendo y realizando cursos para niños, porque hay mucho interés, sobre todo en Iquique. Entonces, en ese sentido, para nosotros ha sido como un fortalecimiento la palabra que nos ha dado, el aliento sobre todo que nos ha dado, que nos ha infundido, ¿no es cierto? Y que ojalá nunca perdamos también de contacto, y que cuando haya cualquier evento también nos inviten. Si yo no puedo ir, a lo mejor me dirá mi hija, ya que es joven, ¿no es cierto?, para que vaya empapándose también de nuestra cultura. Muchas gracias, don Fernando. Saludos a todas las personas que conozco allá y que he conocido a la gente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Muchas gracias. Muchas gracias, y quisiéramos darle el último recadito que le mandó la Academia de Japón,
Tokio dice, ¿podría la Academia Mayor de la Lengua Quechua, sede central del Cusco, rehabilitarnos los documentos de filial internacional? Yo solo le repito, no entiendo de qué se trata, Sí, sí. pero para Claro que que sí. usted sepa, y Sí, para que los hermanos justamente. de la filial de Japón sepan que le estamos dando su mensaje a usted. Sí, muchas gracias. Yo creo que estaremos en contacto ya que nosotros estamos justamente porque los proyectos que estamos emprendiendo desde la academia es una de los principales, es justamente fortalecer las filiales internacionales, ¿no? Y en ese sentido vamos a nuevamente tener el contacto con las filiales que ya existen para fortalecer y quizá de repente solo hacerles conocer alguna normativa, porque de todas maneras cada filial también es autónomo, ¿no? Dentro de Así es. su jurisdicción y entonces solamente nosotros queremos cumplir los fines y objetivos que es de la academia de transmitir el quechua y la cultura a todo el mundo. Eso es nuestro principal objetivo. Gracias Muy y bien. saludos a Gracias. nuestros hermanos de Tokio, Japón. Sí, y Napai aquí escribieron, Kuikichis. nos están viendo también en este momento. Muchas Muy gracias bien. a todos. Muchas gracias, profesor Fernando, por su tiempo en este día tan importante para todas las lenguas maternas del mundo, no solamente el quechua, para todas las lenguas maternas. Muchas gracias, profesor Alipio, que siempre nos ayuda con sabiduría andina. Y bueno, agradecer a todos los amigos y amigas que nos están viendo de distintas partes, desde Japón, desde Perú, de diferentes lugares, y sobre todo aquí a nuestros amigos y amigas de sabiduría andina desde Chile. Muchas gracias, Tupananchiskama, hasta que nos volvamos a encontrar.